Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Estas palabras del Señor Jesús a la samaritana nos muestra realmente el centro de la naturaleza humana. Dios nos creó para estar con Él, para adorarle, para deleitarnos en Él, porque si Dios es la fuente de todo bien, adorarle, contemplarle, disfrutarle, es exactamente lo mejor para nosotros. Por eso, la adoración centra todas las escrituras. Pero ¿qué significa realmente adorar? Cuando pedimos que el Señor nos salve o nos perdone, pues estamos haciendo una petición. Cuando damos gracias al Señor por salvarnos o perdonarnos, estamos mostrando gratitud. Pero cuando estamos dándole gracias por lo que Él es, estamos adorando. La alabanza es la expresión sublime, audible, de la adoración. Y la adoración es la ocupación que vamos a tener por toda la eternidad. La adoración es la contemplación del ser divino, tal como se ha revelado a nosotros en la persona del Padre como dador de la vida, la persona del Hijo como el redentor de nuestros corazones, de nuestras vidas, y del Espíritu Santo como aquel que nos santifica y transforma. La adoración, entonces, es realmente lo más sublime y supremo que podemos hacer. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. Por eso los mandamientos de Dios son muy claros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otro Dios, sino solo yo. Y por este motivo nosotros podemos y debemos adorar a Dios y no las cosas. No las cosas que nos rodean, porque somos y tendemos siempre a adorar, es decir, a venerar, a admirar, a atribuir gloria y atribuir honor o virtudes a cosas que realmente no son nada. El dinero, el placer, la diversión, la familia, las posesiones, la ciencia, la sabiduría. Cualquier cosa hace que nos pongamos a adorar lo que no sabemos ni entendemos y a quien no deberíamos hacer. Pero muchas veces podemos caer en el error de también adorar a criaturas que representan de alguna manera a Dios, como le pasó a Pedro cuando Cornelio quiso postrarse a sus pies y Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No debemos adorar a ángeles ni a hombres, solamente al Señor tu Dios. A Él solo servirás. No debemos invocar a ninguna criatura ni a ningún otro ser que no sea el único Dios verdadero. Porque a través de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo donde está precisamente la presencia inmediata de Dios, a través del único mediador que es Cristo Jesús. Y honrar a Cristo es honrar al Padre es honrar al Hijo. Y por supuesto el Espíritu Santo nos ha sido dado para que, siendo adoptados, podamos decir Abba, Padre. Es el espíritu de adoración, es el espíritu de oración, es el espíritu que nos hace poder alabarle con sinceridad, con espiritualidad, con entendimiento, porque no solamente tenemos que adorar a Dios en el espíritu, sino también con el entendimiento. Todas estas enseñanzas de la Biblia acerca de la adoración nos revelan que es algo mucho más profundo que una simple alabanza en el sentido de cántico musical. No es simplemente pensamientos, es todo del hombre, todo del ser humano. Afectos están involucrados, también la mente, también la voluntad, también la conciencia. Todo lo que somos está involucrado en la adoración. Eso significa adorar en espíritu y en verdad. Nuestro entendimiento, nuestra espiritualidad, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mente. Todo está sujeto entonces a la voluntad de Dios. Y debemos entonces prepararnos para adorar, porque tenemos que adorar lo que sabemos, no lo que no sabemos, como le pasaba a aquella mujer samaritana. Si no tenemos instrucciones claras en la palabra de Dios,
que las tenemos, pero no las tenemos claras en nuestra mente y nuestro corazón, nuestro culto a Dios se puede convertir en algo supersticioso, en algo realmente contrario a la voluntad de Dios. Y podemos convertirnos en simplemente idólatras. Eso pasa con tantas personas que siguen ciegamente a sus líderes religiosos y lo que ellos dicen sin darse cuenta de que es al Señor a quien seguimos y no a ningún hombre, por muy piadoso que parezca ser, por muy sabio que nos parezca, es solamente a Él a quien servimos y seguimos. Pero la adoración puede tener impedimentos, como ya hemos mencionado, no solamente equivocarnos de objeto, sino también equivocarnos en la manera de traer esa adoración a Dios. Fíjate lo que Jesús le dice a su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Estas palabras de Isaías que repite también nuestro Señor nos habla realmente del gran problema que tenía el pueblo de Israel. Sí, le conocían, en su mente, en sus labios, pero sus corazones no estaban en Él. Por lo tanto, no había ninguna adoración, ningún culto verdadero, solamente era una apariencia exterior de religiosidad. Pero sus corazones estaban llenos de amor al mundo, de crítica, de incredulidad, de pasiones pecaminosas, de orgullo y de tantas cosas que realmente le separaban de Dios. Así que si su corazón no estaba con Dios, estaba muy lejos de Él, ¿dónde quedaba la adoración? La ley del Señor se cumple en esta palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Eso es adorar, amarle y amar lo que Él ha hecho, amándole así también a Él. Por eso, la adoración tiene que ver con todo nuestro ser. Pero si somos perezosos o impacientes o simplemente formalistas, en el sentido que estamos buscando solamente una formalidad, un cumplimiento externo, entonces nos estamos alejando de lo que realmente es la adoración, que es el derramamiento de nuestros corazones delante de Dios, en admiración profunda, en gratitud, en simplemente sumisión a su voluntad. Y esta adoración también tiene una parte importante en lo que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, con los demás. Porque Jesús dijo, si vas a traer tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. La pereza espiritual, el resentimiento, el espíritu indispuesto a perdonar o a pedir perdón, estas cosas dañan la adoración y la hacen que sea realmente sin fruto. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La adoración entonces requiere de nosotros una preparación, requiere una reconciliación con Dios y con el prójimo, requiere que el Espíritu Santo nos transforme, no solamente porque nos haya hecho ya nuevas criaturas, si ya lo somos en Cristo Jesús, si ya hemos creído en Él, sino también porque Él quite de nosotros aquellos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, aquellas pasiones y aquellas emociones que no son de su agrado, sino que provienen del mundo, de la infección del mundo. Demasiadas veces queremos adorar a Dios cuando nuestras mentes están totalmente distraídas con las pasiones materiales, con las necesidades y deseos de este mundo. Y si nuestros corazones están alejados de Dios, ya no es adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino que es adorar a Dios de una manera que es totalmente contraria a su voluntad. Dios solamente es glorificado, es bendecido, es adorado y alabado cuando hay una adoración que le agrada. ¿Cómo estamos nosotros agradando a Dios en la adoración? ¿Nos estamos preparando para ello? Adorar a Dios, encontrándose en la congregación de los creyentes, con lo que comúnmente llamamos el culto cristiano, requiere una preparación. Nosotros pensamos que no, que simplemente podemos pasar de la cama a la iglesia, que simplemente podemos pasar del desayuno de sentarnos a la mesa a desayunar, a sentarnos en la iglesia a adorar. Pero esto es un error. Debemos preparar nuestros corazones llenándonos de su palabra,
de oración, dejando a un lado las demás cosas y centrándonos en quién es Dios, en cómo es Dios, en qué ha hecho y hace Dios por nosotros, contemplando su hermosura y acercándonos a su presencia de una manera reverente, que no quiere decir formal, sino espiritual. Es así como debemos adorarle. De eso se trataba el culto verdadero. Y por eso Jesús dice, no es en Jerusalén, no llega la hora en que no es adorar en Jerusalén o en otro lugar, sino que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque estos adoradores son los que Dios busca, los que Dios quiere. Dios está buscando adoradores verdaderos. ¿Seremos nosotros de estos? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros como el Dios perfecto, santo, admirable, glorioso. Todo lo que tú eres, tu carácter, tu ser, tu hablar, tu obrar, todo es santo. Y nosotros, Señor, estamos llenos de defectos y pecados. Pero quieres que te adoremos a través de Cristo Jesús, porque su sangre preciosa nos limpia y hace que podamos acercarnos a ti, agradándote, a pesar de que no podemos agradarte por nosotros mismos. Pero por la fe queremos venir a ti para adorarte en espíritu y en verdad y pedirte que nos cambies para que seamos verdaderos adoradores y no espectadores o asistentes a un culto, sino personas que te dan culto a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Dios te bendiga.